Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Somos Dani y Flor. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper relevante a la hora de emigrar a Dinamarca, que es la búsqueda de trabajo. Así es, vamos a estar hablando de cómo conseguir trabajo en Dinamarca este 2026. Como ya le dijimos, vamos a estar actualizando ciertos videos. Y si vieron nuestros videos ya saben que hablamos mucho acerca del tema laboral, que es un tema muy particular acá en Dinamarca. Así que en este video vamos a repasar ciertas cosas, ¿no? Quédense hasta el final que les vamos a dar nuestros consejos. Si estás pensando en emigrar a Dinamarca y querés ahorrarte unos meses de frustración, que sabemos que puede pasar, está bueno poder saber cómo buscar trabajo adecuadamente. Ahora vos, Dani, contanos, ¿qué opinás acerca de la búsqueda de trabajo hoy, 2026, en Dinamarca? ¿Vos crees que es fácil conseguir trabajo? ¿Lo ves difícil? ¿Cuál es tu opinión? A ver, aquí yo pienso que es un tema muy delicado y hay algo que siempre hay que remarcar, que cada experiencia es un mundo. Hay personas que consiguen a la semana de llegar o a los días y hay Total. personas que están meses sin encontrar un trabajo. Entonces, para evitar justamente eso, como dijo Flor, acá nosotros les vamos a dar nuestros consejos. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, no voy a decir que es difícil, pero tampoco voy a decir que es fácil. Entonces, no es tan fácil conseguir trabajo acá en Dinamarca. Porque yo pienso que existe mucho una romantización y una idealización de lo que es el trabajo en Dinamarca y más específicamente en Copenhague, porque sé Total. que hay gente que vive en un pueblo en medio de, no sé, en otra parte de Dinamarca y consigue trabajo calificado rápidamente, Y pero se eso paga es más por hora, ¿no? También son cosas que pasan. exacto, pero son casos muy particulares, eso te puede pasar en cualquier parte del mundo. Pero si uno viene a buscar trabajo, como hicimos nosotros, que es a buscar trabajo, llegar y conseguir un trabajo, no es tan fácil, porque ya hablamos que acá existe algo que es como un círculo vicioso, que es para conseguir trabajo legalmente uno necesita sí o sí tener sus papeles, es decir, el CPR danés y su cuenta de banco danesa, ¿no? Para que le puedan pagar. Claro, y ese círculo vicioso viene dado porque por lo general no te quieren tomar en los trabajos si no tenés cuenta bancaria y necesitas el CPR y a su vez para el CPR necesitas trabajo. Entonces todo es como medio un círculo vicioso del cual al principio es muy difícil, como ni bien uno llega a poder sortear esas dificultades. Y eso es algo que por lo general no se dice, por eso vos estás hablando también de las dificultades, porque realmente no es simplemente llegar a conseguir trabajo, sino que en Dinamarca todo está muy controlado y está bien que así sea, pero por otro lado, cuando uno recién llega es mucho más difícil porque para todo necesitas otros trámites que, o sea, como que necesitas todos los trámites recíprocamente. Entonces, necesitas para la vivienda trabajo y a su vez CPR, pero para el CPR necesitas a su vez vivienda y trabajo. Entonces, como que uno depende del otro y es muy difícil que cuando uno llega pueda tener todo eso. Si uno viene por ahí, sobre todo de Latinoamérica, que no tiene cuenta, igual necesitas cuenta bancaria danesa, eso es algo que nos han preguntado muchas veces. Sí, obviamente nos sirve para los gastos de comida, venir con una cuenta con euros o dólares de afuera, pero no nos sirve a la hora de cobrar un sueldo danés. ¿Por qué? Porque necesitamos una cuenta danesa, que también obviamente la tenemos que solicitar y puede tardar su tiempo. En algunos casos es muy rápido, pero todo depende del banco al que le estemos solicitando. Totalmente. Entonces, como ven, es como un círculo vicioso que si quieren saber más específicamente cuáles son los requisitos para conseguir trabajo, cuáles son las formas para venir a vivir a Dinamarca y tipos de residencia, tenemos un video específicamente de esos. Tenemos varios videos que hablan de estas cosas. Entonces vayan a mirar esos videos y ahí van a poder conseguir más info de esto. Pero sí, para cerrar esto, yo creo que no es tan fácil conseguir. Obviamente, volvemos a aclarar, depende de cada experiencia, pero en general, por lo que vimos y por lo que nos pasó a nosotros, se tarda un tiempo, sobre todo por el tema de tener los papeles en regla. Totalmente. Y también es el timing. Si uno viene en temporada alta, va a haber mucho más trabajo no calificado. Entonces,
por eso uno va a poder conseguir trabajos más rápido, ¿no? Sin embargo, también voy a contar casos de compañeros míos que ya han vivido en Dinamarca en otros tiempos, hace 5 años atrás, donde quizás era mucho más sencillo conseguir trabajo, y ahora han vuelto y les costó meses. Entonces, esto es algo que no se dice por lo general y no es que estamos siendo negativos, sino que estamos siendo realistas. Acá nosotros lo que queremos es darles la información de lo que nosotros vivimos y de lo que la gente vive en el día a día en Dinamarca. Porque es verdad que se dice mucho que se consigue trabajo rapidísimo, en un día ya tenés trabajo y tenés vivienda, pero está bueno saber que esto en la regla general no suele ser así y eso es más bien la excepción. Podemos caer dentro de la excepción, bienvenido sea si eso no sucede, si llegamos y ya tenemos vivienda al buen precio, en la mejor ubicación y con trabajo al otro día. Por lo general eso no sucede y entonces tenemos que estar preparados para que quizás lleve un tiempo conseguir trabajo y estabilizarnos. Totalmente. Entonces, chicos, para resumir, si ustedes quieren realmente comprobar lo que nosotros les decimos, nuestra sugerencia, entren a los grupos tanto de Facebook como de WhatsApp Totalmente. o lo que sea, y ahí pregunten. Pregunten, ¿qué tan fácil es conseguir trabajo en Dinamarca? Y ahí les van a responder y van a ver lo que les responden. Entonces, esa es la mejor forma y se van a dar cuenta de realmente lo que le dice la gente que está viviendo acá y no hace un par de meses o hace un año o hace 2 años, sino hace bastante tiempo. Entonces, hagan eso y van a estar más tranquilos y se van a poder informar de mejor manera. ¿Cuáles son los portales de búsqueda de trabajo? ¿Sí? Más recomendado, yo diría, primero y principal, Indeed. Es el portal de empleo en el cual nosotros hemos conseguido casi todos los trabajos que tuvimos. Sí. Es la realidad. Todas las entrevistas casi que tuve fueron a través de Indeed. Después está Jobindex, Jobnet, que te hacen cargar el CV y hay muchísimas ofertas laborales, pero muchísimas de ellas que están en danés. Por regla general, cuando están completamente en danés, después en general también te piden que tengas cierto nivel de danés. Eso también a tener en cuenta con las búsquedas laborales, que si están en inglés, por lo general no piden danés muchas veces o te piden un danés básico, pero si están todas en danés, en general requiere que vos hables fluidamente el danés. Por supuesto, esto siempre hay que leer los requisitos y hay que estar a lo que dice, porque muchas veces está en inglés y te pide igual danés avanzado o danés Totalmente. intermedio. Pero yo diría, en primer lugar Indeed, después Jobindex y Jobnet, que también se usan mucho en Dinamarca. Y después tenemos LinkedIn, que siempre se habla de LinkedIn y es como que se puso muy de moda, ya es como casi una red social. Sí, ahora es una red social que está buenísima para buscar trabajo, pero es muy difícil que te contacten a través de LinkedIn, salvo que tengas un perfil como muy especializado. Está genial para ampliar nuestra red de contactos, para mandar mensajes, para contactarnos con reclutadores o gente que trabaja en empresas que nos pueda resultar relevantes, pero yo diría no aplicar únicamente por LinkedIn, porque sí pasa muchas veces que siguen activas ofertas que en realidad ya se cubrió la vacante, y si el reclutador, digamos, no actualiza esa información y no le da de baja, la gente sigue aplicando y no sabe que ya eso ya finalizó, ¿entendés? Entonces, importante no considerar LinkedIn como la principal fuente, sino como quizás la fuente secundaria. Sí está bueno para ampliar la red de contactos, que acá en Dinamarca es fundamental. Yo diría que una de las principales fuentes, incluso antes de Indeed, es conocer gente. Conocer gente que nos pueda recomendar en Dinamarca es la clave para conseguir trabajo calificado y no calificado. Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno llega, ahí está la dificultad, porque uno no conoce gente. Pero siempre también está bueno tener en cuenta de que se valora mucho la actitud del que va en persona con su currículum. Y bueno, ir en persona con el currículum actualizado en inglés también es muy importante. Sí, totalmente. Y algo que acá es muy importante también, que obviamente, como saben, Flor también tiene un video específicamente hablando de cómo también conseguir trabajo y cómo hacer un buen CV acá. Y para los que no sabían, Flor es especialista en esto de armar currículums y de hecho ya daba clases respecto a empleabilidad, ¿era, no? Empleabilidad, recursos humanos. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren tener algún tipo de asesoría gratuita con Flor o algo y sumarse a algún tipo de clase, una webinar o algo así, pongan asesoría en los comentarios y ahí vamos a ir sumando gente. Ahora, Flor, vos si tuvieras que clasificar estos portales según para qué sirven, ¿cómo lo harías? Bien, para encontrar trabajo en Dinamarca yo diría Indeed primero,
primero y fundamental, yo me basaría principalmente en buscar trabajo a través de Indeed. También Glassdoor nos puede servir en ese sentido. Yo diría entonces Indeed, Glassdoor. Después, para ampliar la red de contactos, conocer gente, contactarnos con personas y también aplicar, secundariamente diría LinkedIn. Y después Jobindex y Jobnet, sabiendo que igual hay una gran parte que requieren danés. Sí, son entonces, más danesas. Capaz esas. terminamos, no digo perdiendo el tiempo, porque también buscar trabajo es un trabajo y lleva horas, lleva días, lleva meses. Hay que tener paciencia, sobre todo cuando estamos hablando de un país donde se habla otro idioma, que no es el nuestro. Pero hay muchas ofertas que están en danés y que piden danés. Incluso que están en inglés y piden danés, hay muchísimas. Entonces quizás uno está horas en Jobindex o Jobnet y encuentra ofertas que puramente requieren danés. No todas, pero su gran mayoría. Entonces quizás yo no lo usaría como principal portal a la hora de buscar trabajo en Dinamarca. Totalmente. Y algo que vale la pena hacer una aclaración acá es la importancia del networking, que eso Flor también lo aprendió. Y de hecho tuvo unas clases acerca de eso, que acá, bueno, vamos a hacer un video acerca de eso que lo tenemos pendiente. Sé que hace un tiempo no hacemos videos, pero bueno, estuvimos con muchas cosas que ya se van entrando poco a poco. Pero sí, es muy importante, ¿no? Sí, acerca del networking. es fundamental. Conocer gente, hacernos de contactos es clave en todo el mundo, creo yo, y Dinamarca no es la excepción en ese sentido, y creo que justamente una gran parte de, como creo que lo he mencionado en otros videos, o por lo menos en uno de los últimos videos, que la mayor parte de los trabajos en empresas, trabajos calificados de toda índole, se llenan a través de contactos, las vacantes. Entonces Totalmente. se tienen en cuenta las recomendaciones. El amigo de, el sobrino de, es así, es una realidad, eso pasa en todo el mundo, pero sí es verdad que mucha gente entra sin contactos a empresas, incluso sin hablar danés, y es cuestión de ser perseverante y también mostrarse un poco, ¿no? Totalmente. Y hay una parte de suerte también. Bien. Vamos ahora a algo que, digamos, es muy importante. Vamos a ser completamente honestos. Es la idea justamente de este canal. Al que le gusta bien y al que no le gusta, Un beso. un besito. Bueno, a ver, Dani, ¿vos qué pensás? Porque se estuvo diciendo mucho esto de que sin inglés podés emigrar a Dinamarca. Digamos, con inglés muy básico o sin inglés. Inglés muy básico, sabes, 2 palabras, un par, present simple y ya. O directamente sin saber inglés. Vos, viviendo acá hace 2 años, más de 2 años ya, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, la verdad, y creo que lo he dicho en otros videos, es si ustedes no tienen nada de inglés y quieren realmente venir a Dinamarca, vayan aprendiéndolo porque lo van a necesitar. Totalmente. El inglés, a diferencia de otros países en Dinamarca, pasa de ser un plus a ser la base. La base mínima. Exacto, va a ser la base, lo mínimo para poder uno tener una vida ahí. Entonces, obviamente, yo he conocido gente que ha trabajado sin inglés, sin saber nada de inglés, pero se limitan a estar en una cocina y no interactuar con el público. Y no la pasan bien. Exacto. Por lo general no la pasan bien. Entonces, si tu plan es capaz venir con una working holiday y solo venir por la temporada alta, perfecto. Si porque venís limitadamente, ¿no? Exacto. Vas a conseguir trabajo, seguramente que sí, en lugares muy particulares, en una cocina como lavador de platos o cosas así. Pero también cabe aclarar que cada vez se están poniendo en Dinamarca más exigentes con el tema del idioma. Entonces, esto del idioma va directamente relacionado a tus expectativas a futuro en Dinamarca. Total. Entonces, si uno quiere realmente progresar en el futuro, uno tiene que venir con cierta base de inglés. No les estoy diciendo que sean bilingües, pero por lo menos tener una conversación. Inglés intermedio, diría yo. Exacto, poder entender lo que la gente le dice y uno también poder comunicarse. Sí, porque si acá te venís con un inglés intermedio que capaz no hablas hace mucho, pero tenés una buena base, después con la práctica y el día a día va mejorando. Entonces, digo, es una base, como vos bien dijiste, y algo que hay que decir, de nuevo, si hay gente a la que no le gusta o no está de acuerdo, bueno, es la realidad de las cosas, de cómo funcionan las cosas acá, y tiene sentido porque el idioma oficial no es el inglés, es el danés. Entonces, habida cuenta de eso, obviamente
se impone un poco que se exija cada vez más el idioma local. Bastante que hay posibilidad de trabajar, ¿no? Con inglés, que digo, no es poca cosa. Pero sí se pide cada vez más, y lo vemos muchísimo. Lo pueden ver ustedes en internet, van a ver que no estamos mintiendo. Cada vez se exige más danés en trabajos que antes no. Se hablaba mucho, y esto es algo que a veces se sigue diciendo, que en trabajos de limpieza no necesitas. Y esto es mentira, porque muchas veces, en muchos hoteles y lugares, te piden que vos hables inglés, por lo menos intermedio, que realmente hables fluido. ¿Por qué? Porque vas a hablar con tu jefe de quizás, no sé, Hungría o andás a ver dónde, que no habla otro idioma. Entonces, es la única manera por la cual podés entender digamos, las tareas que vos vas a tener que realizar. Sí. Entonces, en trabajos donde antes no se pedía, incluso en cocina se pedía menos, ahora se pide más. Y hasta incluso vemos que se está pidiendo danés, más todavía. Sí. Hay hoteles donde para limpieza también te piden danés, para ser vendedor te piden danés, cosa que antes, hace unos años atrás se pedía inglés. Entonces esto es algo que hay que decir. Sí, totalmente. Y yo lo sé porque también he trabajado durante un tiempo con una persona que hablaba muy poco inglés, pero así nulo. Entonces solamente trabajaba en la cocina, nada más. Y después trabajé con otro chico que era un refugiado de Ucrania que también no sabía nada de inglés. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Básicamente trabajar gratis para poder practicar su inglés y a la vez trabajar en una warehouse desde las 5 de la mañana. Y para que tengan una idea, si uno no tiene nivel de inglés o un nivel muy básico que apenas puede entender y apenas se puede comunicar, va a aspirar a esos trabajos. Warehouse, limpiezas en empresas particulares donde contratan a refugiados, gente que no sabe hablar inglés y listo, y son trabajos donde te pagan muy poco, aunque hay excepciones seguramente, y cocina. Pero también son más específicos los lugares de cocina donde te contratan sin ningún nivel de inglés, porque ellos también requieren que la gente que trabaja en la cocina se pueda comunicar con el resto de su personal, digamos. Entonces es un poco complicado cuando no se pueden comunicar. Pero bueno, yo sé que hay muchos creadores de contenidos, o no muchos, la verdad que un par, que dicen que sí, que se puede venir y que todo eso. Y la verdad, chicos, es que no, si ustedes, no lo decimos solo nosotros, si ustedes quieren realmente, como se lo dijimos antes, asegurarse y tener más opiniones al respecto, totalmente, pongan en los grupos, no se basen en la experiencia o en la opinión de una o dos personas. Por más, digamos, porque a veces uno quizás ve una persona que tiene un montón de seguidores y termina capaz creyendo lo que está diciendo esa persona. Sí. Pero ustedes tienen que tener en cuenta lo que se está diciendo en los grupos, busquen cómo está la situación laboral, busquen cómo está el tema del pago por hora, y van a ver que lo que nosotros decimos no es de negativo, sino que es la realidad. Totalmente. Entonces no se basen, porque las redes sociales a veces pueden ser un arma de doble filo. Entonces nosotros por eso somos muy cuidadosos y muy transparentes a la hora de hablar. Y no se basen nunca en la opinión de una persona. Nosotros igual les podemos decir una cosa, no se basen solamente en nuestra opinión. Ustedes hagan su propia opinión formada en base a la información que van recolectando, porque también cada experiencia es un mundo. Totalmente. Y no se trata de decir que, bueno, como nuestra experiencia fue distinta, la experiencia del otro no es así. Cada uno tiene su experiencia. Pero es real que si la mayoría de la gente dice que está difícil conseguir trabajo y que se suele pagar poco por hora, por algo es, ¿no? Totalmente. Y que es necesario el inglés. Totalmente. No es que se dice en vano, es porque realmente es así. Totalmente, chicos. Así que es básicamente eso. Y si quieren saber más acerca del idioma, acá de la importancia del idioma, nosotros también tenemos un video que explicamos acerca del idioma en general, tanto del inglés y del danés. Y obviamente en otros videos relacionados al trabajo y relacionados a los mitos o verdades, etcétera. En todos los videos mencionamos cosas del idioma para que realmente vean lo que nosotros opinamos y lo que fue nuestra experiencia. Totalmente. Entonces, Flor, ¿qué opinas de esto? Así, algo cortito. ¿Es necesaria experiencia para venir y conseguir trabajo en Dinamarca? A ver, si estamos hablando de aplicar a trabajos no profesionales, quizás no es necesario la experiencia, lo que es necesario es orientar el currículum acorde a eso. Entonces, si supongamos nosotros tuvimos años de experiencia administrativa o de cara al público,
pero nunca trabajamos de vendedores. Capaz que trabajamos en una oficina con gente, en una mesa de entradas o algo así, estoy dando un ejemplo. Podemos orientar todas esas habilidades para que se transfieran a las habilidades que requiere el vendedor, ¿no? O sea, podemos orientar el CV para que sea un CV para aplicar a un trabajo como vendedor. Y así sucesivamente a todo. Entonces, se necesita cierta experiencia, siempre suma, Siempre suma la experiencia. nada distinto a lo que es en nuestros Conocí países, gente, ¿no? sí, he conocido gente que en sus países hacía exactamente lo mismo en la misma empresa y viene acá, y viene acá y obviamente termina en la misma empresa por motivos obvios que siempre eso es algo, chicos, obviamente, si vienen con experiencia de vendedor o en cierto rubro, en una empresa que está en Dinamarca, apliquen, salvo que no quieran porque no les gusta la empresa, no les gusta el ambiente o lo que sea. Caso contrario, siempre se va a valorar, incluso sin saber el idioma local, se va a valorar al que viene de la misma empresa. Eso siempre va a ser un plus. Siempre eso nos va a dar más herramientas. Y lo que es trabajo calificado, siempre obviamente la experiencia ayuda muchísimo y ahí obviamente hay una forma de orientar el currículum para lo que es búsqueda de trabajo profesional diferente a lo que es trabajo no calificado. Siempre yo recomiendo, antes de venir, traten de ir haciendo con cierto tiempo un CV que sea, si ustedes quieren, digamos, buscar trabajo profesional y a su vez trabajo no profesional para quizás no tardar tanto tiempo sin trabajar, háganse un CV para trabajo no profesional y otro que sea para trabajo profesional. Bien, acá te voy a hacer aprovechando que mencionaste el tema del CV, que vos sabés mucho acerca de esto. ¿Es necesario hacer un CV en danés? No, si no hablamos ¿Hay danés. alguna forma no, particular? No, si no hablamos danés, claramente no, el CV lo vamos a hacer en inglés. Entonces, obviamente, si hablamos danés y bueno, ya pasamos ciertos módulos de danés, sí podríamos hacerlo en danés. Desde ya es una manera de justamente mostrar que nosotros sabemos el idioma. Ahora, si no lo hablamos, la recomendación es hacerlo en inglés. Muy bien, perfecto. ¿Y algo específico que le dé mucha importancia a los daneses? Para lo que es la búsqueda de trabajo profesional, se le da mucha importancia a hablar de lo que hacemos nosotros en el tiempo libre, cosa que en otros países del mundo eso no sucede. En Latinoamérica, en España, en otros países generalmente es muy enfocado en nuestras habilidades como lo que son las hard skills, o sea, las habilidades técnicas, ¿no? De, no sé, soy abogada, hice esto, o tengo un diploma en recursos humanos y tengo tantos años de experiencia y tal trayectoria. Y en Dinamarca eso funciona un poco diferente, ¿no? No voy a entrar muy en detalle porque requiere hablar un montón de esto y no dan los tiempos, pero para lo que es la búsqueda de trabajo profesional sí hay que orientar al modo danés, que es un modo muy particular donde realmente le dan mucho valor a lo que nosotros hacemos en el tiempo libre y a que justamente haya ahí una conexión entre nuestra misión y lo que nosotros queremos a futuro con los valores de la empresa. Eso es muy importante, totalmente. Totalmente, y ahí es cuando te das cuenta por qué le dan realmente tanta importancia a la parte de la pequeña descripción, donde uno habla de sí mismo, y a la carta de presentación, ¿no? Sí, y también una cuestión, la sociedad danesa en general se caracteriza por ser muy sencilla. Hay una ley de Janteló, exacto, ¿no? la ley de Ante. Janteló, que básicamente es nadie es mejor que nadie, todos somos iguales. Entonces, el principio de la sociedad danesa es un poco eso a la hora de buscar trabajo también. Y obviamente no significa que si buscamos trabajo profesional no tengamos que mencionar quiénes somos, pero es muy importante saber cómo hacerlo adecuadamente, que no es sencillo, porque cuando uno llega, viene de Latinoamérica, Europa, de otros países, y es muy distinto. Uno viene diciendo, yo hice esto, esto y esto, y quizás eso en Dinamarca es visto de una manera medio como que quizás estás mostrando de más. Ellos quieren saber quién sos, pero también quieren ver que sos una persona sencilla y que valora su tiempo libre. Totalmente. Entonces quieren ver que vos en tu tiempo libre también haces cosas que como que de algún modo hacen ver que tus valores están alineados a los valores de la empresa. Así es. Es difícil de entenderlo, pero bueno, es para hablar bastante tiempo y hoy no es el tema principal del video, pero bueno, eso en cuanto a la búsqueda de trabajo profesional. Bueno, ahora en esta parte que, bueno, ya nos estamos acercando al final, pero todavía no, quédense hasta el final, chicos, que ahí les vamos a dejar un par de consejos. Es, bueno, nuestra experiencia, ¿no? Un poquito de cómo fue nuestro trayecto laboralmente hablando, ¿no? Si es que no escucharon en anteriores videos, chicos.
Bueno, básicamente, a ver, ¿cuánto tardamos nosotros en conseguir un trabajo? Me acuerdo que fue bastante. Nosotros llegamos en febrero, principio de febrero, 8 de febrero más exacto, para ser exactos. Y nosotros, bueno, en realidad yo conseguí el trabajo el 22 de marzo. Empezó mi primer día de trabajo. Antes de eso tuve 2 entrevistas, en una me fue bien, de hecho me llamaron después cuando ya había aceptado el otro trabajo, entonces tuve que rechazarlo para estar dedicándome al otro trabajo, pero para que se den una idea que tardamos un poco más de un mes, o sea, casi 2 meses Y en esto fue hace conseguir más de 2 trabajo. años. Ella, al ser la esposa del ciudadano, no podía hacer mucho porque para ella tener trabajo, yo tenía que tener trabajo y con eso conseguir el Con CPR. eso aplicar yo a la residencia por ser esposa de Exacto, comunitario europeo. exacto. Entonces es un poco más complejo, si se Ujú. quiere. Tardamos casi 2 meses en conseguir el trabajo y ahí como que comenzó un poquito a avanzar todas las cosas, todos los papeles y todo también conseguir un alquiler, ¿no? Para poder tener el CPR, porque sin un trabajo no podía tener un alquiler. Obviamente hay formas en que uno puede conseguir eso, más bien nosotros encontramos una que fue a través de una empresa que es dueña de edificios, que más bien nos dejaron transferir plata a través de de Tabex, que es como una empresa que te hace cambio de dinero y también oro y todo eso. Pero bueno, nuestros errores o qué hubiéramos hecho distinto es haber ido más cerca a la temporada alta. Porque ahí nos dimos cuenta que realmente la temporada alta hace la diferencia entre conseguir un trabajo rápido o no. Nosotros llegamos en febrero, todavía no es temporada alta, y el primer trabajo lo conseguí en marzo, finales de marzo, que es cuando empieza la temporada. Entonces eso es algo que haríamos distinto capaz si pudiéramos volver al tiempo. Así que es un consejo para ustedes. Consejos acerca de todo esto, nuestra conclusión que les podemos dar acerca de lo que es conseguir trabajo en Dinamarca. Bueno, creo que ya se lo dijimos la mayoría de las cosas, pero sí, para empezar es investigar mucho antes, informarse mucho. No, porque capaz siento yo que uno visita Dinamarca o Copenhague y se enamora. Y ojo con eso, porque una cosa es visitar un fin de semana, que la ciudad es hermosa, y otra cosa es realmente saber lo que es la búsqueda de trabajo, saber las dificultades que conllevan, saber lo difícil que es vivir acá, con todo lo que eso implica, ¿no? A veces que uno está y ve que siempre las búsquedas piden danés y uno quizás todavía no habla danés. Digo, son cuestiones que hay que analizar antes de mudarse a un país y que bueno, también es hacer la experiencia, obviamente cada experiencia es un mundo, pero siempre venir informados y juntar información, ¿no? Como ver en los grupos realmente qué es lo que dice la gente, más allá de conocer la ciudad en sí, que seguramente les va a encantar a todos, pero el vivir es otra realidad, eso es cierto. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, a ver, el mercado laboral danés, ya lo hemos hablado, es un mercado laboral chico, es distinto cómo funciona. Funciona mucho esto del networking, especialmente si uno quiere conseguir un trabajo más calificado. Pero yo creo que en la previa uno tiene que investigar mucho, informarse y realmente tratar de entender qué trabajos hay, cuánto pagan y hacer un plan, ¿no? Un plan de acción para cuando vengan acá, dónde van a ir, tengan en cuenta el tema de los documentos, que acá realmente en Dinamarca no se puede trabajar ilegalmente. Si hay alguien que dice que se puede, no le hagan caso. Total. Y después es mucha paciencia. Y mucha plata. Sí, eso sí es un país caro que, bueno, obviamente el alquilar va a salir mucha plata y si tardan un tiempo en conseguir un trabajo. Se te van los ahorros. Exactamente. Literal. Y hay muchos lugares que no te pagan a fin de mes, sino que te pagan casi 2 meses después en varios de que trabajos. empezaste. Sí. Si vos tenés un contrato de 8 horas, exacto. te suelen pagar capaz, depende de cuándo empezás, ¿no? Sí. Pero capaz que te pagan después de 2 meses el primer sueldo. Y después, nada chicos, si pueden y tienen la posibilidad, vénganse en temporada alta, justo antesito o justo cuando empieza para poder conseguir un trabajo. Y también manden preguntas en los grupos de Facebook. Estén atentos a los grupos porque ahí salen un montón de búsquedas laborales. Conozcan gente. Exacto, es muy importante. Y chicos,
Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, escríbanos, consúltenos en los comentarios y en nuestro Instagram. Y no se olviden de suscribirse al canal. Así es, chicos. Ya como le dijimos, estuvimos medio colados con el canal y con el Instagram en este último tiempo, pero estuvimos con muchas cosas. Pero bueno, chicos, los queremos muchísimo. Espero que este video, como siempre, les sirva y les aporte algo. Nos veremos en un próximo video la próxima semana, chicos. Los queremos.